Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, amigos en Colombia y en el exterior que nos escuchan a esta hora con nuestro mensaje del reto del día. Hoy con un invitado muy especial, el pastor Alejo, que nos conocemos hace más de 40 años. Con un saludo especial, pastor Alejo, y bienvenido a nuestro reto del día. Pastor Oscar y toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos y contento de estar aquí frente a ustedes tratando estos temas tan especiales que nos edifican. Así es, y gracias por aceptar la invitación, pastor Alejo, en un tema que sé que usted lo maneja muy bien, sé que Dios le ha dado mucha sabiduría, mucha revelación con respecto a esto, y es con relación al éxito. Yo creo que nosotros fuimos puestos para cosas buenas en la vida. La Biblia dice, Señor dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O sea, Dios desea que tengamos éxito, ¿o no es así, pastor Alejo? Sí, claro que sí. El Señor, desde que creó al ser humano, e incluso desde que propone su plan de salvación, de enviar a su Hijo Jesucristo, es porque Él siempre piensa en el bienestar y en el éxito de cada uno de nosotros, ¿no? Del ser humano. Y en el ser humano existe, sin duda alguna, ese deseo de querer subir, de querer avanzar, de querer estar bien en todas las áreas de su vida, en alcanzar el éxito en su vida, ¿no? Muchas veces nos sentimos frustrados cuando de pronto vemos que como esa cima muy lejos, cuando de pronto pensamos que es imposible de alcanzar, pero es simplemente cuestión de poner en orden ciertos conceptos en la vida, ciertos principios en la vida y todo empieza a marchar de acuerdo a ese plan que Dios tiene para nosotros. Sí, y eso es interesante porque sí, Dios puso dentro de nosotros una semilla de grandeza, ¿no? Queremos grandes cosas, anhelamos grandes cosas, pero ¿cómo podría usted definir la palabra éxito, pastor Alejo? Si yo le digo, bueno, defínanos el éxito, ¿cómo se puede definir eso? Bueno, el éxito, pues tendríamos que mirar la cosmovisión de las personas. Por ejemplo, porque para un campesino tener éxito podría simplemente verse representado bueno, sembré y pude recoger la cosecha y la pude vender. Entonces tuve éxito, ¿sí? Pero para una persona de la ciudad puede significar algo diferente. Para un citadino el éxito puede ser tener varios títulos, tal vez organizar su vida financieramente, ¿sí? Por otro lado, podría persona solamente pensar en el dinero. Tener éxito es tener mucho dinero y muchas cosas materiales. Eh, pero bueno, es de acuerdo a esto. Sin embargo, cuando nosotros miramos las escrituras, lo que nosotros podemos entender es que el éxito lo pueden obtener realmente una persona que ha logrado descubrir y desarrollar el propósito de su vida, el propósito por el cual fue creado. Ya las demás cosas que tengamos o las demás cosas que nos rodeen o que nos lleguen ya son simplemente arandelas a ese término de éxito. Sí, es cierto. Ahora, de pronto sería interesante que pudiéramos nosotros como diferenciar las cosas, ¿no? Porque has tocado la palabra propósito, que tiene un alto contenido espiritual en la escritura. Cuando nosotros vemos la palabra éxito, propósito en la Biblia, significa ser puesto antes, ¿no? Como desde antes de ser creado, como antes de venir a este mundo, se refiere a algo espiritual. Y bueno, la palabra éxito puede estar muy relacionada, como mencionabas anteriormente, con todas las actividades del ser humano, con los logros. Es decir, yo podría definir que propósito se trata del ser y el éxito en el hacer. ¿No le parece? Sí, podría ser así. Tú ahorita defines la palabra propósito correctamente. Esa palabra me llama la atención porque
la podemos tomar del griego prosexis, con X, prosexis, y significa eso que tú mencionas, propuesta o intención previa. Significa ser colocado antes. El problema de nosotros los seres humanos a veces es que queremos buscar el propósito de nuestra vida, de las cosas, es en todo lado, menos queremos buscar en internet, en otros lados, pero menos en la persona que nos creó, porque nosotros al nacer ya estaba colocando, ya había Dios colocado previamente, intención previa, ¿verdad? Ser colocado antes en nosotros ese propósito por el cual nosotros fuimos creados. Les voy a poner así un ejemplo rápidamente. Cuando todas las cosas que nosotros vemos creadas cumplen su propósito, no solo las que Dios ha creado, sino cualquier invento del ser humano, un lápiz, un celular, una puerta, un árbol, el sol, que todo tiene un propósito y el que conoce el propósito real más que nadie o más que todos es el que los ha creado, el que se los ha inventado, ¿no? Pero entonces la gente a veces busca por otros lados, por otros medios, menos en la persona que de verdad nos puede orientar en el propósito con el que fuimos creados. Que entre otras cosas, las personas buscan en otras cosas, en otros medios, otras maneras, saber el propósito de sus vidas, pero no en el que los creó, que es el que realmente entiende y comprende nuestro propósito real. Ahora, es importante tener en cuenta que no se trata del propósito de nuestra vida, sino que se trata del propósito del creador de nuestra vida. Y cuando nosotros logramos entender que no somos, no es por nosotros, sino por Él, por lo que Él ha planeado, porque lo que ha planeado en su propósito hacia nosotros es bueno, es perfecto, pues entonces nos vamos a enfocar mejor. Y ya entonces empezamos a ponerle límites a lo que decimos que es la frustración, que es sentirnos limitados, que es sentirnos de pronto cortos en alcanzar las metas o las propuestas, los propósitos que tengamos. Pero cuando entendemos que es el propósito de Él, ya nos cambia un poco el enfoque y la manera de alcanzar eso que tanto anhelamos. Es cierto, y ese punto que acabas de mencionar es súper importante porque yo creo que Dios nos trajo a este mundo con un propósito y ese propósito significa que Dios trazó específicamente nuestra vida y de acuerdo a ese trato especial de Dios, a ese trazado especial de Dios más bien, nos dio unos dones, nos dio unos talentos, nos dio unas habilidades y nosotros, si logramos entender ese propósito de Dios y logramos enfocar todo lo positivo que hay en nosotros hacia ese propósito de Dios, yo creo que seremos exitosos. Sí, sí, exacto. Sí, eso es muy importante. A mí me llama la atención y siempre cuento la historia en un video que vi de, de una entrevista a la hija de Mohamed Ali. Y entonces resulta que a ella en la entrevista, ella cuenta que su papá desde que ella era pequeña, de 4 o 5 años, le hacía preguntas de la vida, ¿sí? Entonces, pues lógicamente en una mente de un niño, de un infante, es muy complicada ciertas preguntas, pero él les decía, ¿tú sabes cuál es el propósito del sol? Entonces, pues para ella era fácil, no, sí, el propósito del sol es darnos calor, es alimentar de energía el planeta, las plantas. ¿Sabes cuál es el propósito de la lluvia? Entonces ella le contestaba, pero él siempre la llevaba a algo más ella cuenta en la entrevista que él le dijo, ¿tú sabes cuál es el propósito de tu vida? Claro, en una mente de una niña de 5 años esa pregunta, sí, a veces los grandes ni sabemos. Sí, sí. Esa pregunta para ella era demasiado grande y él le decía, bueno, tienes toda tu vida para descubrirlo y para desarrollarlo. Y es interesante, ¿no? Que él le plantee y desde pequeño le enseñemos a los hijos que tenemos un propósito de parte de Dios, que tenemos que descubrir y desarrollar. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a hacer sentir plenos y realizados, satisfechos en la vida, no es todo lo que consigamos materialmente, no es todas las metas que logremos alcanzar, no es todo lo que podamos hacer que nos propongamos, sino de verdad descubrir y desarrollar lo que Dios ha depositado en nosotros para poder cumplir lo que Él ha determinado. Aquí la pregunta sería es, a los oyentes,
ya sabes cuál es el propósito de tu vida y si lo sabes, ya lo estás desarrollando. ¿Cuál es tu propósito? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Verdad? Pero pues lamentablemente muchos no lo saben. Y cierro de pronto con estas palabras de Aristóteles. Él dijo en una ocasión que si alguno no cree en Dios, es imposible dar respuesta a cuál es el propósito de la vida. Es decir, que Dios es el punto principal de esa gran incógnita para muchos, para poder lograr el éxito en sus vidas. Así es, Pastor Alejo, y de verdad gracias por acompañarnos a esta hora. Esperamos en las próximas semanas estar desarrollando un poco más profundamente estos temas. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias por escucharnos. Por favor, ayúdenos a replicar este mensaje y los esperamos en nuestro próximo encuentro del Reto del Día Conversaciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.